este miércoles 21 de enero, aquí con ustedes, 21 días ya de de este año 2026. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya a pocos días estaremos en febrero. Y hace pocos días estábamos celebrando Navidad y Año Nuevo y felicitándonos todos. Imagínense lo rápido que vaya el año. Yo no sé si cuando uno tiene cierta cantidad de años uno ve que los años pasan más rápido, pero no sé si le pasa a ustedes. Si a alguno de ustedes le pasa, por favor me lo escriben aquí en los comentarios, porque es algo de que llama mucho la atención, ¿no? Que a medida que uno va creciendo, los años van o los días se pasan mucho más rápido. Uno siente que no le da tiempo para hacer tantas cosas, cosas que uno quiere hacer de trabajo, familiares, cosas personales, también y un poco de tiempo, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque es muy importante también, y lo hemos recalcado en los últimos programas, para los que no nos han escuchado o nos están escuchando por primera vez, siempre aquí nosotros le pedimos a las personas que cuiden su salud. Y cuiden su salud porque eso es lo más importante, porque nosotros tenemos que estar realmente atentos a lo que está pasando con nuestro cuerpo, y no solamente nuestro cuerpo, también con nuestra mente. Porque una de las cosas que también, y esto es un dato que lo digo de forma personal, una de las cosas que yo no sabía y que me enteré, o sea, uno puede manejar muy bien el estrés de forma mental. O sea, uno puede decir, esto me resbala, esto no me preocupa, esto tiene solución. Ok, no hay ningún problema y uno lo va manejando, pero siempre el estrés está ahí. Pero sin embargo, el estrés mental con el estrés corporal no es lo mismo. Hay veces que uno maneja muy bien el estrés de forma mental y uno está calmado en ciertas situaciones, uno está anuente de la solución y no de los problemas, como nos gusta y me gusta a mí hacerlo, pero sin embargo el cuerpo sí lo está absorbiendo. Entonces es ahí donde viene el problema. Entonces hay que saber y tenemos que comenzar a chequearnos también, porque, y eso se lo digo no solamente a las personas mayores, también se lo digo a los jóvenes también, porque están pasando muchos casos de jóvenes y más que todo en el interior por la falta no por la falta de alimentación, por la mala alimentación que hay hoy en día, también por el estrés que hay, las redes sociales, los medios de comunicación. Todo esto nos da a nosotros también un cierto porcentaje de estrés que no teníamos o no tenían las generaciones anteriores, que nos están también hasta cierto punto afectando a estas generaciones actuales. Entonces, manejemos bien el estrés, manejemos bien la salud, chequeémonos, estemos anuentes de que hay que hacer esos chequeos porque, vuelvo y repito, podemos manejar muy bien el estrés de forma mental, pero sin embargo el cuerpo siempre lo va a estar absorbiendo. Esto es lo que quería decir como introducción. Hoy día 21 de enero del 2026, 21 días ya de este año 2026, en donde tenemos ya nuestro tercer programa de Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con este su servidor Roderick Gutiérrez, el especialista en gestión y planificación ambiental, y también ahora mismo también especializándome por todo lo que ha pasado y también porque uno tiene que evolucionar también como profesional en manejo de crisis. Porque ahora mismo lo que parece es que todo es una crisis. O sea, a todo lo que signifique desarrollo, hay que manejarlo como si fuera una crisis, cosa que no sucedía anteriormente. Uno veía que había megaproyectos y uno estaba feliz porque había megaproyectos y uno apoyaba los megaproyectos y los megaproyectos entonces se desarrollaban y traían desarrollo para el país. Hubo un año, una década, hubo un periodo aquí en Panamá, estamos hablando los años 2000, a principios de los años 2000, finales de los años 90, en donde había mucho desarrollo, proyectos en el interior, proyectos en la ciudad capital, y todo el mundo estaba anuente a que había que hacer desarrollo. Sí es verdad, desde el punto de vista ambiental y social se cometieron algunos errores, que eso hay que corregirlo y por supuesto se corrigieron con el tema de la creación de normativas. Hoy en día hay más profesionales en esos dos rubros y que estamos realmente trabajando porque las cosas se hagan de forma eficiente, no bien, eficiente, porque bien y eficiente son dos cosas totalmente diferentes. Y en pro de lo que es el desarrollo, no solamente de Panamá, sino también de la región. En ese momento había mucho auge y todo el mundo estaba contento porque había trabajo y todo el mundo apoyaba lo que era el desarrollo
del país. Pero sin embargo, hoy en día parece que en la región hay un movimiento, porque pasó en Panamá y ahora vamos a hablar de otros temas más también a nivel internacional, un movimiento en donde todo lo que signifique desarrollo realmente lo vemos mal. Si vemos que hay un proyecto de puerto, nos oponemos. Si hay un proyecto de un puente, nos oponemos. Si hay un proyecto de una carretera, nos oponemos. Si hay un proyecto minero, nos oponemos. Si hay un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, entonces estamos opuestos a eso. Y cuando estamos opuestos, porque caemos a veces en la mala información. Y eso es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. La desinformación. Cómo manejan algunos grupos la información para tergiversarla y hacernos creer lo contrario a lo que se está haciendo. Por eso yo estoy diciendo, y dije anteriormente, las cosas hay que hacerlas eficientemente y no bien. Y cuando digo eficiente, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con todo con todos los protocolos para poder que las cosas lleguen a su objetivo. Pero hacerlo bien no simplemente es cumplir con lo que dicen las normativas, no. Hacerlo bien es cumplir con lo que dice la normativa, pero que también la población se sienta dueña y se sienta realmente partícipe del desarrollo y los beneficios que tiene el proyecto. Por eso es que es muy importante identificar y separar esto, qué es eficiente y qué está bien. Entonces, partiendo de esto, lo digo porque hemos estado revisando en la región, porque como les dije a principio de año, Medio Ambiente y Progreso ya vamos a tirarnos a Medio Ambiente y Progreso Internacional, vamos a comenzar a hablar acerca de los temas nacionales que son muy importantes, por supuesto, que lo hemos estado tocando durante los últimos años, pero también vamos a tocar un poco lo que está pasando en la región, porque también nos están viendo en otros países y en otros países nos están preguntando cómo hicimos en Panamá, cómo estamos haciendo en Panamá, porque está pasando exactamente lo mismo. Hace unas décadas atrás a lo mejor no nos enterábamos de lo que estaba pasando en otros países tan rápido como nos enteramos hoy en día, pero sin embargo estamos viendo que el tema del antidesarrollo es un movimiento que se está desarrollando en la región desde antes del 2009. Desde antes del 2009 en la región se comenzó disculpen, se comenzó a trabajar un tema de que todo lo que olía a desarrollo, todo lo que olía a progreso, todo lo que olía estaba mal. Y sí, sí hay un movimiento detrás de todo eso. Hay un movimiento muy organizado detrás de todo eso. A nosotros en el 2023 nos pasó. Caímos en esa espiral de la desinformación y caímos también en ese juego que estos grupos lo saben jugar muy bien, pero sin embargo el resto de la población no lo sabíamos jugar. Entonces, caer en el tema de la desinformación hizo de que hoy en día Panamá esté mostrando números que no se veían incluso ni siquiera en la pandemia. Porque recuerden que en la pandemia, y vamos a hablar un tema específico, el tema del empleo. Acuérdense que en la pandemia muchos de los contratos se pusieron en pausa y otros se negociaron para no tener que despedir a las personas y poder entonces pagarle lo que se podía pagar en el momento, y eso era totalmente legal, porque no había producción, no habían ventas, no había realmente movimiento en algunos sectores. Y entonces algunas empresas decidieron, mira, no te puedo mantener aquí al 100%, pero sin embargo, desde casa me puedes ayudar en algo y te puedo pagar esto mientras tanto. Otros dijeron y quedaron en un acuerdo, vamos a firmar una, una pausa en el contrato, legalmente no se llama así, pero para que todos entendamos, una pausa en el contrato, porque no hay producción, no hay ventas, no hay realmente cómo desarrollarlo. Entonces, ni siquiera en la pandemia estos números que se están viendo hoy en día pasaron. Hoy en día estamos hablando de desempleo arriba de los dos dígitos. O sea, ya sobrepasamos el 10%. O sea, algunos dicen que es el 12%, otros dicen que es el 11,5%, el otro dice que es el 10,7%. No nos vamos a meter en qué porcentaje está, pero lo que sí nos vamos a meter nosotros es que ya sobrepasamos el índice de desempleo o el porcentaje de desempleo por arriba del 10%.
Eso para un país tan pequeño como Panamá es mucha, mucha gente desempleada. Y eso que todavía no hay forma, porque esos son números que la Contraloría con su departamento que tiene que ver con consensos nacionales y que arma toda esta información, que es la que utiliza el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Comercio e Industria y otros ministerios, entonces arman y dicen, y el Ministerio de Economía y Finanzas arman y dicen, este es el porcentaje que hay. Claro, los economistas por su parte, la Universidad Nacional, el Círculo de Economistas también sacan sus números y por eso es que varían un poco y no todo el mundo coincide con el número exacto. Pero sin embargo, en lo que sí coinciden es que el desempleo aumentó por arriba del 10%. Y eso significa mucha gente. Porque también hay que reconocer algo, no toda la población, no todos los 4.3 millones de panameños que hoy en día vivimos en este hermoso país de Panamá, está en etapa productiva. O sea, no todos trabajamos. O sea, hay ancianos, hay niños, hay adolescentes, hay también extranjeros, hay muchas personas que no están en la etapa productiva. Solamente 1.8, o sea, 1.800.000 son los que están en ese cuadro de personas productivas. Entonces, si ya de 4.3 solamente 1.8 millones de personas son los que están en etapa productiva, entonces, y a ese 1.8, el 10% no es, ahora mismo está desempleado, estamos hablando de que casi, y no quiero especular, arriba de los 3 millones de personas no están ahora mismo laborando. Así que para eso tomen conciencia o tomemos conciencia como panameños, porque con estos números que estamos presentando de forma bastante general, porque yo no quiero que ahora me salgan entonces los economistas diciendo que eso no es la verdad, que eso no son los números, porque el índice y porque ¿cómo se llama? Los estudios y el protocolo la fórmula que utilizan no es la correcta. No, yo no estoy utilizando ni quiero meterme a explicar el tema económico como un profesional. No es mi rama, solamente como panameño estoy preocupado porque los números no solamente lo estoy viendo en el papel, lo estoy viendo en la calle también. Y por eso es muy importante que nosotros también tomemos conciencia, porque nosotros, y no me van a dejar mentir los que nos están escuchando y los que nos están viendo, porque se me había olvidado decirles que estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en Medio Ambiente y Progreso, igual que en KW Continente, y también estamos transmitiendo en vivo en Instagram, Medio Ambiente y Progreso. Entonces, si nosotros, si nosotros como panameños, y no me van a dejar mentir, todos conocemos ahora mismo a alguien que está desempleado. Todos conocemos a alguien que está desempleado. Y el que está trabajando, ¿cuántas llamadas recibe hoy en día para decirle, oye, si sabes de algo, avísame? ¿No? Y los que tenemos empresa saben que hay gente diciendo, oye, si hay algo en lo que te pueda ayudar o hay algo en lo que me puedas ayudar, con mucho gusto. ¿Cuántos hoy en día, los que tienen trabajo, gracias a Dios, y pedamos gracias a Dios los que tenemos trabajo, nos están llamando y nos están preguntando por si sabemos de algo o, por lo menos en mi caso, que me preguntan mucho cuándo abre la mina? ¿Cuándo abre la mina? ¿Cuándo hay trabajo? ¿Cómo puedo hacer para entrar a la mina? ¿Qué puedo hacer para trabajar en la mina? Algunos dicen, ¿cuándo abre Puerto Barú? Yo quiero ir a trabajar a Puerto Barú. Yo vivo en Chiriquí, vivo en Veraguas, o sea, me queda más cerca. ¿Qué puedo hacer para ir a Puerto Barú? Hay otros que dicen, ¿tienes algún contacto en el gobierno? Porque yo quiero trabajar en el Cuarto Puente. ¿Cómo puedo hacer para trabajar en los proyectos del gobierno? ¿Cuántos de ustedes no han recibido esa llamada o han tenido esa conversación con alguien hoy en día? No me va a dejar mentir porque muchos de nosotros lo tenemos a diario. Y por eso que yo digo que a diferencia de todos los números que estoy diciendo, de forma bastante general, para que después no vengan los economistas y me digan a mí, no, es que así no se saca el índice de desempleo, así no se habla ¿cómo se llama?
de la disminución del desarrollo de Panamá, porque aquí no venimos a explicar realmente, no venimos a enseñar economía. Lo que estamos hablando nosotros aquí ahora mismo es la realidad del país. Y la realidad del país es que no hay trabajo ahora mismo. O sea, y los que tienen trabajo, consérvenlo, porque en realidad es muy difícil, como pasaba hace una década o 2 décadas atrás, que mucha gente que por lo menos trabajaba en la construcción simplemente renunciaba, trabajaba una semana y renunciaba, cobraban los sábados y renunciaban, porque había 4, 5, 6 proyectos en la misma zona en donde pueden ir a buscar trabajo para la próxima semana. Había muchos que estaban en ventas y en donde, ok, la comisión que me dan ahora mismo no me gusta, me cambio para otra empresa que me da un par de dólares más en comisión o un punto más en porcentaje en comisión. Eso sucedía anteriormente. Había letreros por todas partes donde decía se necesita trabajador, habían anuncios en el periódico, habían anuncios, habían empresas reclutadoras de personal que no daban abasto, que llamaban, porque a mí me pasaba también, me llamaban para ver si yo estaba trabajando porque necesitaban, por mi perfil, había puestos de gerentes o había puestos de directores, pero sin embargo, sí, había mucho, mucho movimiento y uno se podía mover de un lado a otro. Hoy en día, quien tiene trabajo, consérvelo y cuídelo, porque no hay forma de que pase realmente lo que pasaba hace 1 o 2 décadas atrás, en donde podía renunciar por el simple hecho de que al lado había otra construcción o había otro proyecto que me podía contratar. Hoy en día eso no sucede. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Esto no está sucediendo solamente en Panamá, esto está sucediendo en toda la región. ¿Y por qué? Porque hay un movimiento organizado que ya llegó a Panamá hace mucho tiempo, ya se estableció en Panamá y ya lo hizo con nosotros en el 2023. Se opusieron, ahí fue la tormenta perfecta, como le he dicho yo anteriormente, ahí la política, el contrato minero, el descontento con el gobierno, los arrastres de la pandemia, y simplemente un muy mal manejo por parte del gobierno en ese momento de la crisis que se estaba llevando o que estaba sucediendo en el 2023. Todo esto realmente, todos estos errores que estoy mencionando ahora mismo, fueron lo que crearon en 2023 y que todavía hoy en el 2026 lo estamos pagando. Es muy importante que entendamos que no podemos estar simplemente creyendo todo lo que sale en las redes sociales por el simple hecho de no querer leer o no querer investigar y simplemente por lo que sale está eh, creerle a estos grupos que lo que buscan es desestabilizar el país. ¿Por qué? Porque si crean el caos y el gobierno, sea cual sea el gobierno, que no sea de su equipo o de su grupo, no puede solucionar el caos que ellos mismos crearon, se van a vender como la solución. Sucedió en Chile y yo sé que no están escuchando en Chile. Y en Chile me lo pueden decir con toda propiedad, 2018, 2019. Sucedió exactamente lo mismo que sucedió en 2023 en Panamá. Pero en Chile fue otra cosa. En Chile fue porque subieron el pasaje del metro, 30 pesos, que son menos de 15 centavos. Esa fue la excusa. 9 estaciones del metro se incendiaron de forma simultánea. 9. La Plaza Italia, que es la plaza central, como decir aquí, como pasó en Cinta Costera, se abarrotó de gente. La mayoría de ellos jóvenes, cansados por el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Sale entonces de ese grupo de jóvenes, como sucedió aquí en Panamá, sale un grupo que dice yo tengo la solución. Y salió un presidente joven, del cual
gracias a Dios ya va a salir, y lo digo gracias a Dios por Chile, va a salir próximamente. En 4 años lo que hizo fue retroceder 40 años lo que Chile había ganado como país, en la economía, en la educación, en la productividad, como referente económico de la región. Lo hizo retroceder 40 años. Acabó con todas las arcas del Estado. Comenzaron, porque también lo dice un periodista peruano, que no quiero mencionar el nombre, porque se me olvidó el nombre, pero es uno muy reconocido peruano que ahora mismo transmite desde Miami. Él lo dice: ¿cuál es la diferencia entre el político de derecha y el político de izquierda? El político de derecha viene después de haber creado empresas, creado empleos, saber cómo se lleva la economía, saber sacar números, porque si no produce, no vende y no come. Esa es la derecha, realmente. Y llamémoslo los empresarios o llamémoslo la clase productiva, porque no todos son empresarios. No todos los que pertenecen a la derecha o tienen una tendencia a derecha son empresarios. Olvidémonos de eso, porque siempre nos quieren poner los ricos y los pobres. No. Hay personas que son de tendencia de derecha porque son personas productivas, productivas mentalmente, productivas económicamente, productivas socialmente, productivas ambientalmente, porque saben cumplir con las leyes, con las normas, educados. Entonces, ese sector busca realmente de que la gente no tenga esos problemas económicos. ¿Por qué? Porque les conviene que a las personas les vaya bien para ellos seguir creciendo. Un empresario que vende zapatos, por dar un ejemplo, no le conviene que al país le vaya mal y no tengan plata, porque es lo que necesita es vender zapatos. Es lo que necesita es que a la persona le vaya bien para que le compren zapatos. Porque ¿por qué me voy a poner en contra de la economía? ¿Por qué me voy a poner en contra de un proyecto minero? ¿Por qué me voy a poner en contra de un proyecto de desarrollo? No me puedo poner en contra de esos proyectos. ¿Por qué? Porque no me puedo poner en contra de esos proyectos porque entonces a las personas le va mal y no nos compran zapatos. Así de sencillo. La persona cuando tiene plata en su bolsillo va y compra, lo gasta. Entonces al empresario le interesa que la gente tenga plata. O sea, al empresario no, independientemente cuál sea, vuelvo y repito, al empresario no le conviene que a la gente le vaya mal. Al contrario, al empresario le conviene que a la gente le vaya bien. ¿Por qué? Le interesa incluso que a la gente que vende pasajes de aviones, las empresas que son tour operadores, al que vende zapatos le interesa que a la agencia que vende paquetes de vacaciones le vaya bien. ¿Por qué? Porque la persona cuando se va de vacaciones, primero tiene la plata para irse de vacaciones. Y las personas compran ropa y compran zapatos. Entonces, el empresario, la persona productiva, no le conviene que a las personas les vaya mal. Eso tenemos que meternos en la cabeza porque siempre nos han vendido de que el empresario es el malo, las empresas son las malas, las empresas quieren la pobreza. No. Al de la izquierda, como dice Jaime Bailey, me acabo de acordar, que es el periodista peruano. ¿Cuál es la diferencia con la izquierda? Con el que no es productivo, con el que se pasó toda la vida estudiando, por lo general con becas o en universidades públicas, porque la mayoría son pecados, son gente muy inteligente, sí, pero se le han pasado toda la vida detrás de un libro, toda la vida investigando, toda la vida cobrando sin necesidad de hacer algo más que estudiar. La mayoría, no todos, a ellos no les conviene que realmente por ser intelectuales, por saber tanto, por tener tantos títulos, que al ganadero le vaya mejor, que al que vende puerco le vaya mejor, que al campesino le vaya mejor, porque ellos no pueden soportar realmente
que después de tantos títulos que se ganaron en la universidad y que ahora son profesores y que son, no estoy en contra de los profesores, pero por dar un ejemplo, y no profesores de colegio, sino tal vez doctorados y todo lo demás, que un campesino que se para todos los días en la mañana a ordeñar, que saca su leche y que la vende y anda sucio, no fue a la universidad porque se dedicó a trabajar, le vaya mejor a final de mes que a él. Entonces, ellos no quieren que la gente produzca. ¿Por qué? Porque no aceptan de que el trabajo duro, el trabajo que lleva riesgo y que trae ganancia, les vaya mejor que a ellos. Entonces, como dice uno por ahí, si el que vota a favor de la izquierda, si el que vota a favor de la izquierda es el pobre, ¿a quién le conviene que haya más pobreza? Analícenlo. A la derecha, que quiere producir, que quiere que a las personas les vaya bien, porque el fabricante de zapatos, el que vende zapatos, quiere que al tour operador le vaya bien, quiere que a la persona, al padre de familia le vaya bien, porque cuando el niño va a la escuela le tiene que comprar zapatos. Cuando la persona se va de vacaciones le va a comprar zapatos, le va a comprar sandalias la señora, le va a comprar zapatitos a los niños, porque está la sandalia para la playa, está el zapatito para la fiesta de la noche, está las zapatillas para salir a caminar, y se quieren ver bonitos en las vacaciones para que salgan bonitos en las fotos. Entonces, al empresario le gusta que a la gente le vaya bien, porque los contratan, porque les compran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y no estoy hablando de grandes empresas ni nada por el pero incluso a la empresaria de la señora de la fonda. A la señora de la fonda le, le conviene que a la gente le vaya bien. ¿Por qué van a ir a comprar en la fonda? ¿No? ¿O me estoy equivocando? Entonces, ¿quiénes votan por la izquierda? Entre comillas, los pobres. ¿A quién le conviene que haya pobreza? A la izquierda. Los que están en contra de todos los proyectos que hay hoy en día. Y por eso puse como ejemplo Ecuador. Porque en Ecuador, exactamente a finales de octubre en Ecuador, pasó exactamente lo que pasó aquí en el 2023. Y por eso lo pongo en consideración, porque lo mismo pasó en Chile 2018-2019, lo mismo pasó en Colombia y ya vemos quién ganó después de las protestas de Colombia, ya sabemos quién ganó después de las protestas de, de Chile. Ya sabemos cuántos alcaldes, cuántos representantes y cuántos diputados salieron aquí en Panamá después de las protestas del 2023 y qué están haciendo hoy en día, dónde están sus planes, dónde están sus proyectos de 500.000 personas, de 500.000 proyectos, de 500.000 empleos, ¿dónde están? No lo han podido hacer porque no los tienen, porque nunca los tuvieron. En Ecuador pasó exactamente lo mismo ahora en el 2025. En el 2025 un proyecto que se llama el caso de Loma Larga en Ecuador, eh, se le revocó la licencia ambiental. Precisamente, eh, figuras políticas de izquierda y centro izquierda capturaron la administración local con el tema de la defensa del agua. ¿Se acuerdan cuando hablaban de que el proyecto de Donoso le robaba el agua al canal? ¿Se acuerdan? Bueno, algo así parecido acaba de pasar 2025 en Ecuador. La defensa del agua. Ajá. Esto permitió que la protesta no fuera solamente una protesta de calle, sino que una postura institucional del Estado local frente al Estado central. Pusieron entonces al Estado central, o sea, vamos a decir que la alcaldía o el municipio, a pelearse con el Estado
nacional, que vendría siendo el gobierno o el gobierno central. Lo mismo que sucedió aquí. Pusieron a los alcaldes y representantes a cuestionar entonces al gobierno y el gobierno a cuestionar entonces a los representantes. Y ahí comienzan entonces, eso es una táctica en donde comienzan a poner en contra a los gobiernos locales y nacionales para poder que comiencen a pelearse. Y un tema, por supuesto, que a todos nos interesa y que a todos nos preocupa es el tema del agua. Ahí hicieron exactamente lo mismo. Comenzaron a hablar la defensa del agua, igual como aquí en Panamá, que el agua estaba contaminada, que los ríos se contaminaban. Ya sabemos con la auditoría, incluso integral, que no hubo contaminación y no hay contaminación. Ni tampoco se están robando el agua del canal de Panamá, como decía un abogado, un ex vicealcalde, porque renunció, que mostró un video en donde había un túnel que supuestamente venía desde Donoso hasta el canal de Panamá y se estaba robando el agua. Eso no sucedió, ni va a suceder, pero eso fueron las cosas que estaban haciendo. Ah, puso en duda la consulta popular que hubo en el 2021. O sea, donde la población votó a favor del proyecto, vuelvo y repito, que hizo los grupos ambientalistas o la izquierda puso en duda lo que se hizo en el 2025. ¿Qué pasó aquí en Panamá? Pusieron en duda el estudio de impacto ambiental del 2011, a tal punto que la Corte dijo que era un estudio de impacto ambiental viejo. Entonces ponen en duda lo que ya se ha hecho. O sea, si tienes que cumplir con el estudio de impacto ambiental y ya lo cumpliste y fue aprobado, la ciudadana ya la hiciste y fue aprobado, o por lo menos tiene el visto bueno, ¿qué pasa? Después de aprobar todo eso, después de haber pasado años buscando la aprobación de todo esto, lo ponen en duda. Estoy leyendo lo que acaba de suceder en Ecuador, para que vean lo similar de lo que sucedió en Panamá. Eh, otra cosa también igual, también, y esto lo utilizaron muchos grupos sociales ambientalistas y por supuesto de izquierda, que la minería no trae desarrollo o no genera desarrollo, sino enclaves. ¿Se acuerda cuando decía la nacionalidad, el enclave, que eso era un enclave colonial, otra nación dentro de otra nación, que no, la gente no podía entrar porque tenían prohibido pasar por ahí? Exactamente lo mismo acaba de suceder en Ecuador hace un par de meses atrás. La minería no genera desarrollo, sino enclaves. El nacionalismo. Ya vimos que utilizaron el agua, igual que acá dijeron que se estaban robando el agua del canal, allá pusieron en duda todos los estudios que habían hecho y la parte ambiental, específicamente con lo del agua, fue una de las excusas o fue una de las pancartas que yo utilizaba. La otra pancarta, el nacionalismo, el enclave, de que es otra nación dentro de otra nación, que va a construir otra zona del canal, dijeron aquí en Panamá, etcétera, 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 etcétera. Estoy leyendo lo que sucedió en octubre 2025 en el caso Loma Larga en Ecuador. Lo pueden buscar en internet. El rol de los ambientalistas. Estoy leyendo noticias eh, que han salido. La Alianza Agua Vida. Agua y Vida. Crearon coaliciones transversales que unieron a científicos, académicos y comunidades indígenas como la FAO. Bueno, la FAO es una institución internacional. Esta unión permitió presentar recursos de protección basados en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. ¿Ya vieron? ¿Quiénes? Científicos, académicos que buscaron a los grupos indígenas para oponerse. ¿Y cuál fue su pancarta? Alianza Agua y Vida. Agua otra vez. Por supuesto, todos vamos a pensar si el agua la tenemos o no la tenemos, si la podemos beber o no la podemos beber, si se contamina, y es una preocupación totalmente válida. Yo estoy totalmente en contra de la contaminación. He estado peleando en temas de contaminación de agua por muchos años, producto del mal manejo de los residuos sólidos, más que todo en la ciudad capital y en la mayoría de las ciudades de Panamá. Por supuesto, estoy en contra de que se contamine, pero yo estoy a favor de que las cosas se hagan bien, de que si existe la tecnología y si se tiene los recursos, los utilicen.
Y principalmente que contraten a los profesionales idóneos para cada uno de esos temas. ¿Por qué? Porque ahora en día, ustedes nos han puesto a analizar que estos grupos, las mismas personas, hoy son expertos en minas, mañana son expertos en puertos, pasado mañana son expertos en carretera y después son expertos en puentes, son expertos en todo. Yo siempre digo, nada se puede hacer de forma sola, se necesita un equipo interdisciplinario. A mí me gusta trabajar con la gente que sabe más que yo. Y a mí me gusta traer a este programa a la gente que sabe hablar del tema. Cuando vamos a hablar de economía, tengo varios economistas muy calificados y reconocidos que podemos traer aquí para hablar. Hoy teníamos una invitada, que no voy a decir el nombre, la tenemos para el próximo miércoles, que lo que sí voy a adelantar es que hoy se casó, por eso no pudo estar hoy con nosotros y la vamos a felicitar aquí públicamente el próximo miércoles, pero la teníamos para el día de hoy. Pero claro, tengo que felicitarla, ¿no? Está armando su familia eh, y, y dando sus primeros pasos, ¿no? Como hoy en día, ahora la llamo más tarde para ver si ya pasó, como ya una señora casada. La próxima semana la vamos a tener aquí con nosotros para que hable de temas específicos que le vamos a preguntar. Pero sin embargo, vuelvo y digo, Alianza Agua y Vida. A todos nos preocupa el agua. Y todos tenemos que realmente tener conciencia de que las cosas se tienen que hacer bien. Pero vuelvo y repito, las cosas se hacen con tecnología, con el personal adecuado y con el dinero necesario para poder hacerlo, el presupuesto. Si eso no sucede, no se va a poder hacer. ¿Qué pasó en Azuero? En Azuero pasa y por supuesto vamos a tratar de no caer nuevamente en el mismo jueguito de la desinformación, de los títulos bonitos que ellos buscan para que nosotros no avancemos pensando que todas las cosas que nos proponen, que tienen el nombre de desarrollo o de progreso, están mal. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces en este programa. Por eso este programa se llama Medio Ambiente y Progreso. El medio ambiente y el progreso tienen que ir de la mano. Al Panamá le tiene que ir bien, al panameño le tiene que ir bien, a la panameña le tiene que ir bien. O sea, nosotros no buscamos que le vaya mal, le tiene que ir bien. Al medio ambiente le tiene que ir bien. Tenemos que seguir con agua, tenemos que tener también bosque, tenemos que tener playas sanas, tenemos que saber cómo manejar los residuos sólidos, tenemos que saber cómo poder producir comida sin estar afectando a terceros. Tenemos que saber cómo poder desarrollar un proyecto sin necesidad de afectar al medio ambiente. Y para eso están los profesionales, para eso estamos los que estudiamos esta materia, que muchas veces incluso a los proyectos no les gusta que los equipos interdisciplinarios, como el que manejamos nosotros acá, estén dentro de los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros somos como los policías del proyecto y no estamos en contra de los proyectos, al contrario, estamos en contra de que se desarrollen, pero que cumplan con todo lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental que nosotros hicimos, porque después a nosotros nos echan la culpa de que no se cumplió. Y es verdad, muchos estudios de impacto ambiental no se toman en cuenta, pero no en proyectos grandes. Al contrario, entre más grande sea el proyecto, más tiene que cumplir con lo que se puso en el estudio de impacto ambiental. Graben esto. Entre más grande sea el proyecto, más tiene que cumplir con lo que se puso en el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tiene mayor fiscalización, porque tiene préstamos más grandes, porque los bancos que le prestaron van a pedirle que cumpla con lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental, porque la sociedad les va a exigir, porque el municipio les va a exigir, el Ministerio de Ambiente les va a exigir, el país donde venden su producto o donde compran sus productos para poder desarrollar el proyecto les va a exigir. Entre más grande sea el proyecto, más exigencia tiene y más tiene que cumplir. Y por supuesto, más recursos tienes que ponerle a la parte ambiental. Por eso que estamos también en pro de que haya megaproyectos y más proyectos aquí en Panamá.
porque de esa forma nosotros vamos también regulando el tema ambiental. No estoy diciendo que los chiquitos no cumplan, tienen que cumplir también. Pero yo puedo recortar la parte ambiental si no vendí una casa o si la ley de preferencial cambió y ya no puedo vender 100, solamente puedo vender 60. No es justificable, pero se puede entender. Pero los megaproyectos tienen que cumplir con toda la parte ambiental. Tienen que proteger el agua, tienen que proteger el suelo, tienen que proteger el, 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 el aire, tienen que evitar que haya erosión, tienen que comprar los equipos de monitoreo para poder hacerlo, tienen que contratar al personal idóneo para poder hacerlo. Entre más grande sea el proyecto, más reglamentaciones y más exigencias ambientales tiene. Se lo puedo decir con toda propiedad. Con más de 33 años en esto, se lo puedo decir con toda propiedad. Y no solamente en Panamá, en toda la región. Y bueno, regresando un poco a lo que está sucediendo en Ecuador, como dijimos, vamos a tratar de todas las semanas tener temas internacionales, porque nos están escuchando en Ecuador también, nos están escuchando en Chile, nos están escuchando en Perú, nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en Argentina, nos están escuchando en España por los comentarios que hemos tenido últimamente, y tenemos que estar consciente de que lo que sucede en la región también nos repercute a nosotros. Por eso tenemos que trabajar como región, ya no podemos trabajar como Panamá, eh, tampoco vamos a construir la muralla china ahora mismo en Panamá para evitar que todo el mundo entre, porque no queremos que nadie más entre. Tenemos que aprender de países más pequeños que nosotros y que se están desarrollando mucho más rápido que nosotros. República Dominicana, si no queremos hablar de Singapur, República Dominicana está aquí mismo al lado y es una isla. ¿Cómo se está desarrollando la República Dominicana? La cantidad de proyectos turísticos que tiene República Dominicana. ¿Cuántos turistas le entran a República Dominicana al año? 8 veces más de lo que entra a Panamá. Y es una isla. ¿Cuántas empresas mineras tiene en este momento operando República Dominicana? 5. ¿Cuántas están en etapas de sacar los permisos? 5 más. ¿Y se va a hundir la isla? ¿Se va a acabar la isla? ¿Va a perder su atractivo turístico? No, al contrario, lo hemos dicho aquí también. Los puertos de cruceros por donde bajan los turistas que vienen en crucero o que van en crucero a República Dominicana son los puertos de las minas por donde sale el concentrado de cobre y entran los productos a la mina. La carretera por donde van los turistas a estos resorts de playa fueron construidos por los proyectos mineros, porque ellos también tienen que ir al puerto. Y ya que le toca al Estado, los pedacitos que quedan para poder unir algunos puntos con otros puntos. Las carreteras principales ya están construidas y las construyó la mina. En Perú, ¿quién está construyendo las hidroeléctricas? Las empresas mineras. ¿Por qué? Porque allá tienen otro tema que aquí Panamá tiene que evolucionar en lo que es obra por impuesto, que tenemos que discutirlo también aquí en Panamá. Obra por impuesto. Si no tenemos la confianza del gobierno o de los gobiernos de que lo que nosotros pagamos como impuesto no se utiliza de forma adecuada, entonces exijámosles a las empresas que en vez de pagarme el impuesto para yo construir la carretera, construyela tú y redúcela de lo que tú me vas a pagar en impuestos. ¿Pero qué? Pero el Estado tiene que estar ahí fiscalizando, que haga la carretera. Es lo que yo te voy a deducir de tus impuestos que tenías que pagar este año, pero la carretera está ahí. El puerto está ahí, la escuela está ahí, el hospital está ahí, la universidad está ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como país. También, decírselo a los otros puertos también. ¿Sabes qué? Construye la carretera. ¿Para qué? Para que los campesinos, para que los indígenas puedan sacar sus productos y lo puedan vender más rápidamente y evitamos esos terceros y cuartas personas que se meten en esa línea de producción en donde la naranja que cuesta 25 centavos allá en la comarca, acá no va a costar $1.
que venga el campesino y nos la venda a 30 centavos, pues. Y ya se ganó sus 5 centavos o nos la venda a 50 centavos. Y se ganó su 100%. Eso lo hace el desarrollo. Y tenemos que hacerlo bien. Alguna vez me preguntaron a mí, ¿consideras que hay suficientes normativas ambientales en Panamá para hacer las cosas bien? Sí, sí las hay. Sí las hay. Panamá no necesita estar inventando más normativas. Con lo que hay podemos hacer las cosas bien. Incluso tenemos la Constitución que nos lo dice cómo hacerlo. Lo que tenemos que nosotros hacer es que tenemos que pensar con luces largas. Tenemos que ser muy inteligentes cuando tomamos la decisión de cuáles son los gobiernos que vamos con, o cuál es el grupo de personas que va a representar ese gobierno de los próximos 5 años. Tenemos que ser muy responsables y muy inteligentes en hacerlo también. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desarrollo. Nosotros no necesitamos que Panamá se paralice. Panamá se lo merece. Muchos nos dicen a nosotros que Panamá es el Singapur o puede ser el Singapur de América. Yo lo dije hace un par de videos atrás. Yo no quiero que Panamá sea el Singapur de América. Yo quiero que Panamá sea el Panamá del mundo. No necesitamos que nos pongan como sobrenombre Singapur. Singapur es Singapur y lo está haciendo muy bien. Hong Kong es Hong Kong y lo está haciendo muy bien. República Dominicana es República Dominicana y lo está haciendo muy bien. Panamá tiene un potencial y algo que nadie tiene, la posición geográfica que tiene Panamá. Panamá tiene que ser el Panamá del mundo, no el Singapur de América. Ya nosotros tenemos que tomar las buenas iniciativas y ver también los errores que se cometieron en otros lados para poder nosotros seguir surgiendo. Pero sin embargo, nosotros no podemos seguir pensando en que a todo lo que signifique desarrollo le vamos a decir que no. Ya sabemos lo que pasó con Panamá al tomar la mala decisión de cerrar la mina de Donoso. Ya lo sabemos. Lo tenemos con números. Lo estamos viviendo de carne y hueso. Porque una cosa, como comencé, es el porcentaje que dicen los economistas, que dice que son oficiales, que dice el Ministerio de Trabajo, el MEF, la Contraloría, esos números que son muy fríos y no los entendemos a veces porque ¿qué significa el 10%? Esos números que antes no le prestábamos atención, lo estamos viendo en la calle, porque como dije anteriormente, todos conocemos a alguien que está desempleado. Todos conocemos a alguien, como en buen panameño, se está comiendo un cable. Todos conocemos o nos han escrito o nos han dicho cuándo abre la mina, qué tienes para mí, qué trabajo puedo hacer, cómo me puedes apoyar. ¿Cuántas personas no han recibido que nos están escuchando ahora mismo en este momento la llamada? Me quedé sin trabajo. Si sabes de algo, avísame. O los que tenemos empresa, tuve que cerrar mi empresa. 2.000 proveedores del proyecto de Cobre Panamá, el 42%, o sea, 42 empresas por cada 100 tuvieron que cerrar operaciones. Significa que no están trabajando o tuvieron que cerrar, 42%. El 76% restante o el 76% de lo que quedó redujo su planilla laboral. Algunos decían, yo tenía 200 personas aquí, ahora mismo tengo 14. Esos son los números que nosotros vemos en la calle. No lo que dice el MEF, no lo que dice la Contraloría, eso en realidad son números fríos que están en un papel. Lo que nosotros sabemos y en el interior y en el país es que no hay trabajo. Si es verdad, el panameño va a sobrevivir, el panameño siempre sale adelante. Pero ¿por qué tenemos que estar sobreviviendo? Nosotros tenemos que comenzar a vivir. Nosotros no podemos ser un país que sobrevive. Tenemos que ser un país que vive una buena economía, que vive un porcentaje de trabajo alto, donde las personas puedan salir a pasear de vacaciones, le puedan comprar zapatos a sus hijos, lo puedan meter a escuelas privadas, les puedan pagar un curso de inglés.
Ese es el Panamá que nosotros necesitamos. El Panamá que vive, no el Panamá que sobrevive. A que el panameño sabe sobrevivir, sí. No nos vamos a morir de hambre. De algo, aunque sea arroz con huevo, vamos a comer. O pan con tuna. Algo vamos a hacer y vamos a seguir comiendo y vamos a seguir sobreviviendo. Mal alimentado, con el colesterol alto, con los triglicéridos vuelto leña, pero seguimos sobreviviendo. Panamá tiene que dejar de sobrevivir y tiene que comenzar a vivir. Con eso me quedo y me despido en este miércoles 21 de enero. Ya vieron, en Ecuador acaba de pasar lo mismo que pasó en el 2023. Vamos a permitir nuevamente que nos hagan lo mismo. Vamos a caer nuevamente en ese juego. No caigamos, señoras y señores. Vamos a salir adelante. Panamá se lo merece. Panamá no va a ser el Singapur de América. Panamá va a ser el Panamá del mundo. Así que con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles, Dios primero, con la señora que se casó el día de hoy, que la tenemos como invitada. Esperemos que la luna de miel no dure más de una semana para poder tenerla aquí. Y vamos a tener esa sorpresa de la invitada que tenemos para la próxima semana, porque les va a gustar. Yo sé que les va a gustar la conversación que vamos a tener con ella. Así que nos despedimos en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Y por supuesto, con este su amigo especialista en gestión y planificación ambiental, que ahora mismo realmente me dedico es a solucionar crisis. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, solucionar problemas. Ya me preguntaron, ¿a qué te dedicas? A solucionar problemas. Es a lo que me estoy dedicando ya estos últimos años. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos y cuiden su salud. Bendiciones a todos. Chao.